Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Monitor Económico en el canal 5 Días y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio donde vamos a estar, como siempre lo hacemos, actualizándote de lo que está ocurriendo en el ámbito económico y financiero. Y una de las informaciones que ha surgido en los últimos días y que ha generado preocupación es sobre este brote de gripe aviar. Y hay muchos temas que queremos justamente aclarar sobre, bueno, el impacto que esto está ocasionando y también traer un poco de tranquilidad para el mercado interno que obviamente consume carnes de aves. Para hablar sobre este tema está con nosotros en línea Néstor Zarza, él es presidente de Avipar, a quien damos las gracias de que esté conectado con nosotros aquí en Canal 5 Días. ¿Cómo te va, presidente? Muy buenos días. Buenos días Samuel y a toda la audiencia de Canal 5 Días. Bueno, queríamos en primer término contarte esta información que daba a conocer también de manera oficial la Cenaxa, que hablaba de 3 focos de detección de casos positivos de gripe aviar. Entiendo que habían otras 2 también que estaban en revisión. ¿Cuál es la última información que se tiene al respecto, don Néstor? Es así, los casos confirmados hasta ahora son 3 focos en la zona del Chaco, específicamente en la zona de la colonia Neuland y Filadelfia, en 3 aves de traspatio, más conocido como producción casera. Y el protocolo de contención ha entrado en acción inmediatamente. La gente de Senalsa, en la información que tenemos, está trabajando ahí, aplicando todo el plan de contingencia que básicamente consiste en un bloqueo total de la zona donde se confirmaron los casos, más el sacrificio de las aves que podrían estar expuestos al contagio, que en este caso, por suerte, estamos hablando de una densidad muy baja, ¿verdad? Que terminó con el sacrificio, creo que de apenas de un poco más de 100 aves. Digo por suerte, no por el hecho de que aparezca ahí la enfermedad, sino más bien que es una zona de poca densidad y por ende entendemos de que es mucho más fácil controlar, bloquear totalmente y evitar la posibilidad del contagio, ¿verdad? Que es el mayor riesgo que representa cuando aparecen casos confirmados, Samuel. Totalmente. Y ahí te quiero hacer una consulta porque seguramente la gente habrá escuchado este fin de semana sobre esto, sobre este término que utilizaste, aves de traspatio, dijiste. ¿Qué significa eso y cómo entendemos la diferencia que hay entre este tipo de aves y el que está o el que es producido de manera más masiva o industrial? A ver, la clasificación que tenemos a nivel de normativa de Senalsa es que hasta 500 aves son consideradas traspatio, es decir, caseras. Son como gallinas caseras que no tienen ninguna eh, obligación de cumplir las normas en principio, o más bien, aclaro, esto más bien no tiene la obligación de estar habilitado por Senalsa como una producción comercial. Y todo lo que tengan por encima de esta cantidad están obligados a habilitar su establecimiento y por ende el control se vuelve más riguroso porque está en el control de la autoridad sanitaria. Y bueno, esa básicamente es la diferencia, pero volviendo a lo que representa esta enfermedad para la producción, el riesgo para la producción, es que creo que ya los hablamos eso en una ocasión que estuvimos también en contacto con tu canal. El mayor riesgo siempre es el sector de la producción casera, sencillamente porque es un sector que se maneja sin ninguna medida sanitaria, por lo menos más rigurosa, ¿verdad? Algunos lo aplican contra algunas enfermedades, contra algunas enfermedades. Es inviable económicamente tener una asistencia técnica por los costos que representan eso. Es inviable aplicar medidas de bioseguridad mismo porque no es económicamente viable y también por una cuestión cultural. Nuestra gente está acostumbrada en nuestro país a tener su lote de aves caseras, ¿verdad? Como medio de subsistencia, como medio, digamos, de cubrir el día a día de la alimentación. Y nunca no hemos prácticamente aprendido todavía a entender que las aves, digamos, están expuestas a un sinnúmero de riesgos de enfermedad. Sin embargo, Claro. esto no ocurre con la producción industrial, ¿verdad? Que
se viene desarrollando de manera muy profesional de hace unos años, ¿verdad? A tal punto de que siempre digo de que el sector avícola nacional no tiene absolutamente nada que envidiar a los países más grandes, ¿verdad? Y estamos al lado imagínense, al lado del primer país exportador del mundo, que es Brasil, ¿verdad? Y que en gran parte aplicamos todo ese know-how de conocimiento, nos transmiten también ellos, ¿verdad? Esa es la parte positiva, ¿verdad? Pero la parte difícil es que tenemos que ir, no podemos estar muy distantes en cuanto a eficiencia, ¿verdad? De estos dos grandes, sea Brasil y Argentina, ¿verdad? Te diría que inclusive estamos mejor que varios países, ¿verdad? Acá de Sudamérica a nivel de eficiencia. Y bueno, en salvaguarda de esa producción eficiente comercial, hoy día que estamos trabajando denodadamente para evitar que esta enfermedad se pueda extender y afectar en proporciones importantes a este rubro económico que estamos convencidos de que aporta de manera importante al país. Claro. Ahí quiero hacer algunas precisiones. Estas granjas donde se detectaron estos casos positivos son granjas solamente de autoconsumo, no comercializan estas aves, presidente. Esa es la información que tenemos, que son aves caseras, son de producciones caseras, que destinan para autoconsumo, que es lo que más se estila también en esas regiones. Y la cantidad que fueron sacrificadas, creo que estos son de dos establecimientos, el tercero no sé todavía la cantidad que fue sacrificada, son de 100 y 104 aves, ¿verdad? Y eso no tengo la información a a cuántas casas corresponde, ¿verdad? Porque el foco pudo darse en dos establecimientos, pero si hay algún otra producción casera a la redonda de 3 kilómetros o hasta 5, que es el foco y el perifoco que se define en el protocolo de contingencia, pudo haber afectado a otras aves caseras el sacrificio de Samuel. ¿Qué saben de esos? Dos posibles casos positivos que se están investigando. ¿Cuándo se podrían dar, tener la confirmación de que eventualmente hay otros dos focos más, presidente? Particularmente no tengo conocimiento ni ha llegado todavía a nuestro gremio. Seguramente son informaciones que maneja la gente de Senalsa a través de su trabajo de monitoreo que es constante en todo el país. Ya, para clarificar, esto ocurrió en el Chaco. En la región oriental no hay ningún caso positivo. No, por suerte aún no, Samuel. Por suerte no. Y la prioridad ahora mismo es evitar que llegue a zonas mucho más densas como es acá en Asunción Central y alrededores, ¿verdad? Que se concentra gran parte de la producción de ambos rubros, o sea, de la producción de huevos y la producción de carne. Una información que leí y quería... Confirmarla contigo también, por ahí si tenés el dato, es que se habla de que posiblemente estos focos de contagio se pudieran haber dado por aves migratorias que llegaron a la zona del Chaco. ¿Esa es una posibilidad real, presidente? Es una posibilidad real y entiendo que se adecua perfectamente a la información que maneja la autoridad sanitaria en colaboración con la gente del MAES, que la zona chaqueña tiene, si mal no recuerdo, una o dos rutas de aves migratorias y que realmente también se manejaba de que había una mayor posibilidad de que esa zona caiga primero esta enfermedad y de alguna manera creo que se está dando, ¿verdad? Y es totalmente factible esa muerte. Claro, porque ahí, ¿por Tomo qué? a colación esto porque también es importante de que eventualmente si ese fue el motivo, la manera en la que llegó la enfermedad al país, ahí uno no puede controlar a las aves migratorias. O sea, no fue una falla en nuestros sistemas de control, sino una cuestión absolutamente natural, presidente. Es así, por eso siempre se dijo de que controlar esta enfermedad, y ya hablo a nivel general, eso es prácticamente inviable, ¿verdad? Porque el principal medio de transmisión o son las aves migratorias, ¿verdad? Que en su ruta natural, en su movimiento natural, van moviéndose de una región a otra, buscando zonas más cálidas para pasar ahí el ciclo del verano y cuando vuelve ese ciclo de temperaturas frías, nuevamente huye de ese lugar y van buscando zonas calientes. Es decir, que estas aves son muy dinámicas, ¿verdad? Y ahí es donde aumenta el riesgo, ¿verdad? Y sale del control humano, ¿verdad?
Totalmente. Otra cuestión también, yo recuerdo que sobre este tema habíamos A conversado. principios de año cuando se alertaba lo que estaba ocurriendo en la Argentina y en ese momento nos habías dicho que estimaban que más o menos dentro de los próximos 6 meses podría ocurrir esto, que efectivamente ahora pasó, pero de cualquier forma Paraguay y Brasil, que también creo que la semana pasada tuvo los primeros casos positivos, son los últimos países en la región que han reportado casos de gripe aviar, presidente. Exactamente es así, Samuel. Y en ambos casos se da que la enfermedad apareció en aves caseras, no todavía en aves comerciales o en producción comercial. Y eso es importante que me tocaste ese punto también, resaltar que esta situación no afecta todavía nuestro estatus sanitario. Está intacta la condición sanitaria que tenemos. Paraguay es declarado por la ONSA como país libre de la influenza aviar, por ende no tenemos ninguna restricción para vender, exportar nuestro producto en el exterior. De hecho, hay que señalar que Paraguay exporta productos avícolas, específicamente carne de pollo, a mercados importantes y es un rubro que va creciendo moderadamente en estos últimos años. El año pasado creo que llegamos a exportar por valor de más de 7 millones de dólares. Este año escuché que la estadística ya marcaba que los primeros 3 meses ya se había superado los 2 millones de dólares. La expectativa era, creo que, superar lo del año anterior. Entonces, es también un rubro importante la exportación para quienes producen carne de pollo, que obviamente con esta defensa de evitar el ingreso de esta enfermedad hace a que el negocio permanezca intacto en ese sector. Claro, por eso me Importante también ser muy precisos en el manejo de la información, presidente, porque estamos hablando de un rubro que genera mucho empleo y que también genera ingresos de divisas al país. El hecho de no lanzar una información, ¿verdad?, que pueda eventualmente alertar a nuestros mercados que compran la carne paraguaya. El estatus sanitario de Paraguay no se ve alterado entonces con estos brotes. Es así, hasta que no entre en una granja industrial, eso no se verá afectado. Entiendo que esta es la normativa que rige en este sector y bueno, en eso estamos trabajando y dando prioridad, ¿verdad?, para evitar esa posibilidad. claro. Otra consulta también La audiencia, que sería oportuno también poder explicarlo, presidente, es tampoco existe ningún tipo de riesgo en el consumo de pollo ni tampoco en el huevo, ¿verdad? Porque uno cuando sale en esta información como consumidor comienza a generarle dudas el hecho de comprar o no este tipo de alimento. Es muy importante tu consulta, Samuel, porque de un tiempo a esta parte increíblemente se ha desarrollado la información de que es altamente riesgoso para el humano. Y por el contrario, hoy día se confirma todas las informaciones que vienen de profesionales médicos, de médicos veterinarios, especialistas, confirman que la posibilidad de contagio al humano es prácticamente nula, es mínima, ¿verdad? Y eso de alguna manera lo demuestra la estadística en todos estos años de la aparición de esta enfermedad. Tiene que darse una condición ya muy extrema. Por ejemplo, explicaba un médico veterinario de Senalsa de que tiene que entrar en contacto con materia orgánica de una ave enferma, de alta carga viral y que tiene que tener contacto con la saliva del ser humano. Así término no médico utilizo, ¿verdad?, para hacer entender, pero no por eso hay que facilitar. Siempre es bueno usar las medidas preventivas, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar acá de que la posibilidad de contagio al ser humano es prácticamente nula. Acá lo principal del por qué se trata de bloquear la posibilidad de que se pueda extender o diseminar esta enfermedad es porque es altamente contagioso para las aves. No existen todavía ningún otro medio de control más que sea el bloqueo total de los focos y eliminación de las aves que eventualmente puedan estar expuestos al contagio. Es por eso la importancia, porque finalmente lo que se defiende es la producción, el hecho de que esto constituye una parte importante de la alimentación humana y mantener los costos para el consumidor final, defender el espacio de trabajo, ¿verdad?, que genera esta producción de manera directa y de manera indirecta también, porque hay que resaltar que este es uno de los rubros que genera un
efecto multiplicador enorme a diferencia de otros rubros, Samuel. ¿Por qué? Porque el sector utiliza materia prima en un 90, tal vez más, totalmente nacional, sea en Claro, infraestructura, desde el momento mismo de la construcción de un galpón, se utiliza la parte de herrería, seguramente tiene componente importante importado, pero también ya tiene un valor agregado importante. También la parte de alimentación, que es el costo principal, por lo menos un 90% es de producción nacional, sea maíz, soja, afrecho, y la mano de obra que genera en el sector. En cada producto que llega en la mesa de un consumidor, yo estoy seguro de que en mano de obra está en el orden de entre 20 a 25% del costo de una alimentación de un producto terminado. O sea, huevo, pollo es mano de obra local, Samuel. totalmente. Y ahí quería, si podés Darnos actualizar. los datos. Recuerdo que cuando hablábamos de la situación del huevo hace unos meses atrás nos habías dado algunos números muy interesantes. ¿De cuántas granjas, digamos, de manera que trabajan de manera industrial estamos hablando y cuánta es la cantidad de aves que se estima que hay produciendo en Paraguay? En cantidad de granjas no tenemos una cantidad específica. En Avipar por lo menos estamos 20 socios de las empresas más grandes en producción de pollo y producción de huevo. Hay otro sector también que aglutina a las medianas y pequeñas granjas de producción de huevos, principalmente entiendo, y que aglutinan por lo menos a 50 productores. Y después hay un sinnúmero, una cantidad inmensa que no está en el registro de Senalsa en cuanto a granjas, ¿verdad? Pero en cuanto a Ato y producción, le decía de que aproximadamente el país cuenta con una cantidad de aves ponedoras que supera los 4 millones, 4.200.000 por ahí, con una producción diaria de 3 millones a 3.200.000, 200.000 huevos por día, y una faena de pollos que está en el orden de 250.000 aves por día, es lo que faenarían los frigoríficos que están distribuidos aproximadamente entre 5 a 6 frigoríficos en el país, y por lo menos los formalizados oficialmente de esa manera. Claro. Ahí me diste algunos números. Interesantes. Y entonces si sumamos la gente que está asociada a Avipar más la otra asociación, estamos hablando de aproximadamente unas 70 granjas que son las que producen de manera industrial, por lo menos son los números oficiales. Es así lo que estaría bajo el registro de Senalsa, ¿verdad? Hay que entender de que hasta a partir de 500 aves, digamos, son obligatorias, El para registro. los es obligatorio el registro, pero esto tampoco se cumple, Samuel. Nos decía en una ocasión la gente de Senalsa que no tiene ni un solo registro de una granja que tenga 500 aves. Así mismo es. Una última consulta. Recuerdo que cuando Hablamos de este tema de la gripe aviar a principios de año, nos mencionabas que el mercado al que exportábamos, que era el argentino, se había cerrado. ¿Ese mercado sigue cerrado? Se ha vuelto a abrir? ¿Cómo está esa situación de comercio exterior de este tipo de carne, presidente? Oficialmente la información que tenemos es que cada empresa productora, serían los frigoríficos que finalmente son los que comercializan en la Argentina, ha entrado en negociaciones con cada proveedor de países diferentes, y que en muchos casos se ha, digamos, levantado esa prohibición y ha proseguido, pero evidentemente no se recuperó la totalidad de ese mercado que era mucho más fluido anteriormente. Y dicho sea de paso, eso ha afectado o está afectando fuertemente a nuestro mercado local. Reportan los productores locales que tenemos un ingreso de producto de manera ilegal como nunca antes, ¿verdad? Y está presionando bastante a la producción local de pollo. No queremos ni imaginar lo que podría ocurrir si es que llega la enfermedad a nivel de producción industrial en Brasil, ¿verdad? Que su nivel de exportación, no sé en cuánto es más que la Argentina. Por la Argentina creo que hablábamos de una exportación anual antes del cierre de sus mercados de más de 300 millones de dólares anual, y Brasil creo que es por lo menos 10 a 20 veces más. claro, porque si en Va a Brasil, ocurrir el hecho de que a nivel industrial se produce un brote. El gran temor es que ingrese pollos de manera de contrabando masivamente a nuestro mercado. Es uno de los riesgos. Y otro de los riesgos que preocupa a todo el sector es que gran parte de la provisión de genéticas en pollitos y pollitas nos nutrimos de Brasil, ¿verdad? Y si el mercado estuviera cerrado, estaríamos afectados gravemente, ¿verdad? En que
no podamos dar un seguimiento en cadena en nuestra producción. ¿Por qué? Porque el primer ciclo de cría dependemos de Brasil. Totalmente, totalmente. Bueno, presidente, te agradezco por estas aclaraciones, realmente es importante. Poder dar la información precisa de cómo está el sector. Ojalá que bueno, continúen todos los trabajos que están haciendo ustedes conjuntamente con Cenaxa, de modo a que lo que ha ocurrido solamente queda ahí, en este pequeño brote en una zona chaqueña, y se pueda mitigar todos los eventuales impactos que tenga esta situación que sabíamos que podía pasar. Efectivamente ocurrió y ojalá se puedan tomar todas las medidas. Es así, tengan la seguridad la gente que vamos a seguir trabajando por defender este sector, de defender al consumidor, de defender la inversión de quienes estamos en el rubro y evitar que llegue a nuestro establecimiento esta enfermedad. Muchas Muy gracias por bien. el espacio, Samuel. Gracias a vos, presidente. Gracias por tu tiempo. Así estaba con nosotros Néstor Zarza, presidente de Avipar, conversando sobre cuál es la situación de este rubro tan importante para el país y que, bueno, ocurría este brote de gripe aviar en la zona del Chaco, pero nos aclaraba de que no hay ningún tipo de riesgo para el consumo local, ni tampoco, de momento, se ha dado un brote a nivel industrial, con lo cual esto quedaría solamente en esas pequeñas granjas que están en la zona de Filadelfia y Neuland. Y para evitar justamente la propagación de la enfermedad ya se han sacrificado más de 100 aves, nos precisaba también el presidente de Avipara. Hacemos una pausa, a la vuelta tenemos más entrevistas, más datos para compartir con ustedes aquí en Monitor Económico.